Sergio, se va a estrenar ahora Esto no es un golpe. Porque contamos cómo fue el germen, la génesis de esta película, cómo te surgió cortar una parte de la historia y también quizás desmistificarla. Bueno, surgió con una pregunta acerca de qué había pasado, en realidad una pregunta sobre el desenlace de la historia de esos 4 días, que es la reunión final de Alfonsín con Rico en Campo de Mayo. ¿Qué había pasado con esa reunión? Y la pregunta tiene que ver con que yo tenía la sensación que era una historia, una situación que no había sido bien contada. El desenlace, digamos, lo que Alfonsín dice cuando vuelve de esa reunión genera mucha controversia y mucho enojo, mucha discusión respecto de si había habido o no había habido negociación y por lo tanto no se sabía qué había pasado ahí adentro. Y sobre esa pregunta arranca la película, ¿no? Alfonsín había contado ese episodio de una manera bastante escueta en varias entrevistas y también en su libro Memoria Política. Y sobre esas grietas, ya que está tan de moda la palabra, yo creía que se podría filtrar el documental, la película, ¿no? ¿Cómo fue la organización de esta historia, de este hilo conductor entre todos estos personajes? ¿Cómo fue hilvanar estos personajes tan disímiles en la historia argentina? Bueno, a mí me interesaba una clase de personajes, es decir, no me interesaba cualquier político o ni siquiera o cualquier diputado o senador radical o peronista que haya estado en actividad en ese momento. Me interesaban los personajes que habían estado en los momentos de decisión de la historia y en los lugares de decisión. En ese sentido, en la película no hay militancia, no hay periodistas, no aparece la iglesia, no aparecen los sindicatos. La película recorta mucho la clase de personajes a aquellos que estuvieron en los lugares de decisión. Y esos personajes me daban a mí el recuerdo emocional, por llamarlo de alguna manera, de sus vivencias en esos 4 días. Y después, por otro lado, la película es una película, si se quiere, muy simple en cuanto a sus materiales. Eran los lugares, todos los lugares donde habían ocurrido los hechos, los lugares más importantes, a aquello que podíamos acceder. La Casa de Gobierno, las distintas dependencias de Campo de Mayo, etcétera, el edificio Libertador, me olvido. Pero bueno, básicamente esos lugares. Y el archivo. Y la presencia del narrador como una especie de hilo conductor que me permitiera a mí contar esa historia y que tuviera como, si se quiere, las licencias para poder entrar y salir de 1987 a la actualidad, para hilar, para opinar, para construir Alfonsín, que me permite organizar la película, digamos, ¿no? El relato de la película. Y después estaban como los problemas específicos de contar esta historia, digamos, ¿no? De hecho, es una película que todavía a mí me parece larguísima para lo que son mis películas anteriores, que son todas de 65, 70 minutos, y esta es una película de 2 horas. Y bueno, revisando el corte de la película, discutiendo con el montajista, con Lautaro Colace, yo decía, si yo le saco los pequeños detalles y los elementos de detalle que cuentan los personajes, le saco toda la gracia a la película. Porque justamente lo que tiene interés es todo eso que no se conoce, ¿no? Entonces, la película no tuvo tantos problemas de realización, si se quiere, fue más bien un rodaje, yo diría, bastante tranquilo, salvo la filmación con Rico, y cuanto de montaje, ¿no? De construir esa historia. Bueno, hablando de eso, tenés estos dos antagonistas en la película, Rico por un lado, Alfonsín fallecido ya, pero del otro lado, ¿cómo fue sentarte frente a este personaje, la verdad? Y bueno, estar así en modo periodista, incisivo, dejando que él responda, porque la verdad que él creo que dice todo. No, dice muchas cosas más que cortamos felizmente.
Bueno, él es un personaje que está muy acostumbrado a dominar las situaciones y a dominar la escena, está muy acostumbrado a la televisión, en el sentido es como una especie de actor nato. Y por supuesto que para nosotros era muy importante poder tenerlo en la película, y era muy importante que, más que él hablara o diera su versión, que yo no convirtiera esa escena de la película en una entrevista donde el que pregunta confronta y decide pelearse con aquel con el que no está de acuerdo, que era obvio que no estoy de acuerdo, pero para mí era más importante lo que la película podía recibir de ese personaje hablando de esa manera, que el maltrato que él pudiera dispensarme mientras hablaba conmigo, o las mentiras que pudiera decir, o las barbaridades que pudiera decir. Es decir, para mí era muy importante que eso quedara en la película. Es decir, yo creo, me gusta pensar, que la vibración emocional, la tensión que hay en esas escenas con él, han quedado impregnadas en la película, ¿no? Y bueno, pero al mismo tiempo uno no, en mi caso por lo menos, yo no hago documentales para cuidarme, ni para hacerme el lindo, que bastante trabajo me costaría, sino que hago documentales para contar historias y construir personajes y ver cómo cuento las películas. Y por lo tanto, para mí era muy importante que la película tuviera a ese personaje de esa manera, ¿no? Más que la situación personal, real, mía con ese señor. Uno puede ver la película ahora, alguien que no vivió esa etapa de nuestra historia puede tranquilamente tratarlo como un thriller político. ¿Fue esa más o menos la idea? Sí, nosotros buscamos, es decir, nosotros queríamos que esa historia se podía contar en un formato de género, que al mismo tiempo la aligerara, no la aligerara, la volviera más, no sé decir emocionante, pero sería así esa palabra, que la forma de la aventura de esa historia pudiera atenuar la densidad política e ideológica de los materiales. Digamos, el juicio de las juntas, la ley de punto final, la ley de obediencia de vida, las torturas, las apropiaciones, los militares, los golpes militares, como un material muy duro que yo no estaba acostumbrado a trabajar, y por lo tanto la construcción, buscando, a ver si nos salía, buscando la forma ligada a un modo de thriller político, le podía dar como una vibración a la película que permitiera como remontar eso, ¿no? Como digo yo siempre, uno tiene que poder, cuando trabaja en los documentales, poder ver cuánto le aportan a eso los propios hechos. Es decir, el momento de mayor suspenso de la película, que es, les pido que me esperen acá, me voy a ir personalmente a Campo de Mayo, les pido que me esperen acá, digo, yo no lo guioné, lo dijo Francine. Es una escena que construye Alfonsín. Y es una escena, un suspenso increíble, porque la hemos visto con el montaje, con los productores, 50 veces, y la volvemos a ver y la volvemos a ver, y seguimos diciendo, increíble esto, qué increíble es esto, el tipo parado ahí, ¿no? Porque finalmente uno piensa, bueno, es el presidente, pero cuando uno hace películas, para mí es un personaje, y tengo que poder pensarlo como un personaje, más que como una persona, ¿no? Es decir, ¿cómo construyo ese personaje? ¿Qué me da ese personaje? Y ese es un momento que es algo increíble, y digo un poco al respecto de tu pregunta del thriller, ¿no? Es decir, el suspenso lo construye Alfonsín. Yo lo que tenía que hacer era tratar de no arruinarlo. Es decir, tenía que tratar de hacer una película que le hiciera justicia a eso, y que pudiera hacer que el espectador más joven que no vivió esos hechos, o el más grande que sí los vivió, pudiera viajar y remontarse en ese suspenso, ¿no? Bueno, tuvo una proyección anoche con un montón de gente, sí, específica gente. ¿Cómo fue? Contarnos cómo fue un poco la experiencia y digamos, el ida y vuelta después de ver la película toda.
Fue una proyección que realizamos con la Fundación Alem, radical. Yo no soy radical ni lo fui. Y para mí era muy interesante porque la película hasta ahora solo se había exhibido en Bafisi, con un público muy cinéfilo, digamos, pero no con un público político. Entonces a mí me interesaba también ver, bueno, cómo puede ver una proyección como más literalmente política, que los interpela sobre su propia memoria, en el caso de los radicales. Y también elegí como moderadores a dos periodistas políticos muy disímiles, con puntos de vista ideológicos muy diferentes, como Campolongo, que me daba a mí un poco no solamente el hecho de que él sea peronista, sino que él había conducido el noticiero de ATC durante Semana Santa y por lo tanto imaginaba, finalmente después habló de otra cosa, pero imaginaba que iba a contar algo de lo que habían sido esos 4 días. Y el caso de Tenenbaum, que es un periodista político que también tiene una alta estima, digamos, en relación con Alfonsín, y que me interesaba, que además mira habitualmente documentales. Entonces me parecía que era como una buena actividad previa como a los estrenos. Estamos trabajando en algunas otras proyecciones de preestreno con el campo de las ciencias políticas, etcétera, para ver, bueno, qué pasa con la película en esa dimensión, ¿no? Bueno, ¿tenés algo ya en vista o acompañar el documental? No, ahora tengo el estreno de la película, estoy escribiendo un proyecto nuevo que espero poder terminar de escribirlo del verano, vamos a ver. Felicitaciones. Gracias, Pablo. ¿Quién me iba a detener? ¿Quién me iba a detener?